Cuando el bombazo de la IA de DeepSeek provocó una caída del 17% en las acciones de Nvidia, eliminando aproximadamente 600.000 millones de dólares en un solo día, la batalla tecnológica de Trump llegó a su punto álgido. Desde la crisis de las .com, fue el día más terrible para una corporación tecnológica estadounidense. DeepSeek, una empresa china de IA poco conocida, lanzó su modelo R1 el 20 de enero de 2025. Los mercados quedaron atónitos por el increíble precio del modelo, así como por su calidad. Un informe de la CNN del 27 de enero afirma que DeepSeek utilizó menos de 6 millones de dólares para construir el R1, lo cual es prácticamente absurdo si se consideran los miles de millones de dólares que las empresas estadounidenses han gastado en desarrollar sistemas competitivos como el O1 de OpenAI. El impacto fue tanto financiero como estratégico para los inversores estadounidenses. La joya de la corona estadounidense es Nvidia. El valor de mercado del negocio del hardware de IA se desplomó en la asombrosa cifra de 589.000 millones de dólares. Según Forbes, esta cantidad representó la mayor pérdida en un solo día para cualquier corporación que cotiza en bolsa en la historia de Estados Unidos, el 27 de enero de 2025. Si bien la capitalización bursátil de Nvidia cayó a 589.000 millones de dólares, los analistas señalaron que esto representó una pérdida de casi 140.000 millones de dólares en un solo día, en comparación con la valoración de la compañía de enero de 2025 de 1 billón de dólares. Los mercados globales se vieron sacudidos por la caída. Con una caída del 9,2%, el índice de semiconductores de Filadelfia registró su mayor descenso en un día desde la crisis de la COVID-19 de 2020. Los inversores minoristas, muchos de los cuales habían apostado sus ahorros al auge de la IA, entraron en pánico cuando el Nasdaq Composite cayó un 3,1%. La incredulidad estalló en foros y plataformas tecnológicas. En cuestión de horas, un artículo de ATechBit sobre X se volvió viral. Las sanciones de Trump están destruyendo la tecnología estadounidense, no la china, como lo demuestra el colapso de Nvidia. Lo que muchos en Wall Street temían, pero pocos expresaron, quedó plasmado en el comentario. El objetivo de la guerra comercial era frenar el ascenso de Pekín, pero fracasó. El objetivo de las estrictas restricciones a la exportación de Trump, implementadas inicialmente en 2018 y posteriormente ampliadas, era privar a China de tecnología vital. Se limitaron los equipos de litografía avanzados, las herramientas de supercomputación y los chips de IA. Estas restricciones impulsaron el sector tecnológico chino en lugar de frenar su expansión. Ampliaron los límites de la innovación para empresas chinas como DeepSeek. Las GPU Nvidia H100 de gama alta, cuya exportación a China está prohibida, no se utilizaron en la construcción de la R1. En su lugar, DeepSeek utilizó sustitutos menos potentes, como la A800 o la CPU 910C de Huawei, y los refinó mediante una ingeniería rigurosa y de bajo nivel. El resultado fue competitivo y útil. Nvidia no fue la única empresa afectada financieramente. Los analistas advirtieron rápidamente que otros gigantes estadounidenses seguirían el ejemplo de Nvidia si la innovación de DeepSeek se convertía en la norma. Incluso empresas de servicios en la nube como Google y Amazon se vieron expuestas junto con AMD e Intel. Según un analista de JP Morgan, si la confianza del mercado no se recuperaba rápidamente, el Nasdaq, con una fuerte presencia tecnológica, podría sufrir pérdidas adicionales del 20% al 25%. Mientras tanto, los fondos de cobertura comenzaron a retirar fondos de los ETF de chips estadounidenses, preocupados por la posibilidad de que se tratara del comienzo de una reestructuración a largo plazo en lugar de un breve declive. Los inversores minoristas también plantearon preguntas difíciles. ¿Por qué Estados Unidos no ha logrado frenar la aceleración de la IA en China, a pesar de contar con los fabricantes de chips más sofisticados del mundo? Muchos culparon a las políticas comerciales de Trump. Los críticos ahora se referían a lo que originalmente se promovió como América primero, como América aislada. En lugar de retirarse, las sanciones provocaron represalias. El anuncio de DeepSeek demostró que los miles de millones de dólares de Pekín en I+D local estaban dando sus frutos.
A los responsables políticos estadounidenses les resultó difícil reaccionar entre bastidores. Para calmar el nerviosismo del mercado, los funcionarios del Tesoro realizaron llamadas de emergencia con grandes sumas de dinero. A pesar de apoyar muchas de las limitaciones a la exportación de Trump, la administración Biden se encontraba en un aprieto geopolítico. China aceleraría considerablemente más si se flexibilizaran las regulaciones. Sin embargo, corría el riesgo de asfixiar a las empresas estadounidenses que dependían de la demanda internacional si las endurecía aún más. Casi el 25% de los ingresos de Nvidia por centros de datos provenían únicamente de su división china. Ese mercado estaba desapareciendo de la noche a la mañana. El momento oportuno lo hacía mucho más angustioso. Con el reciente lanzamiento de sus procesadores Blackwell de próxima generación, Nvidia espera dominar el negocio global de la inteligencia artificial hasta 2026. Fue una batalla por la supervivencia, más que una victoria. Las gélidas cifras de las bolsas de valores de todo el mundo contrastaban con la declaración de Trump en los mítines de campaña de que China nunca nos alcanzaría hoy. Este cambio también generó una mayor preocupación sobre el rumbo de la innovación estadounidense. ¿Qué impediría a India, Emiratos Árabes Unidos e incluso a ciertas regiones de Europa intentar producir vehículos similares al R1 si China pudiera hacerlo por una fracción del precio? La carrera de la IA, que antes se creía dominada por Silicon Valley, se reabrió abruptamente, y el ritmo lo marcaba China, no Estados Unidos. En cuanto al soporte del ecosistema y la calidad del hardware, Nvidia sigue liderando el mercado. Su ecosistema de desarrollo, herramientas optimizadas y la plataforma de software CUDA son incomparables. Pero, como demostró DeepSeek, la creatividad no se limita a los mejores recursos. Surge cuando hay independencia, propósito y urgencia. Las políticas de Trump, sin quererlo, les dieron a las empresas chinas estas tres ventajas, poniéndolas en una situación difícil. Esto tiene graves repercusiones a largo plazo. Las empresas estadounidenses de la nube podrían perder clientes si más cargas de trabajo de IA se trasladan a la infraestructura china. Las startups globales podrían optar por el ecosistema chino en lugar del estadounidense si los modelos chinos se vuelven más asequibles y fáciles de implementar. Silicon Valley podría perder su liderazgo en los estándares globales de IA y su influencia, además del hardware, si esto ocurre. En resumen, el objetivo de la guerra comercial de Trump era obstaculizar el avance tecnológico de China. Más bien, ha desencadenado una reacción estratégica y financiera que actualmente perjudica a las mismas empresas que Estados Unidos intentaba defender. Además, la historia está lejos de terminar. Debido a los errores de Trump, el nuevo chip de Huawei le está arrebatando la corona tecnológica a China, mientras que la caída de Nvidia sacude a Estados Unidos. Las severas restricciones a la exportación de Trump, implementadas por primera vez en 2018, terminaron sofocando a las empresas estadounidenses en lugar de las aspiraciones tecnológicas de China. Cuando Trump intentó tomar represalias contra el crecimiento de China en sectores sofisticados en 2018, su guerra tecnológica comenzó oficialmente. En mayo de 2019, Huawei fue incluida en una lista negra por Estados Unidos. El Departamento de Comercio incluyó a la corporación en la lista de entidades, lo que impidió la venta de software y semiconductores estadounidenses. Empresas como Google, Qualcomm e Intel cortaron sus conexiones de inmediato. En 2020, Trump intensificó el conflicto al implementar la norma de productos extranjeros directos, que prohibía incluso a las multinacionales vender semiconductores a Huawei si se utilizaba tecnología estadounidense. El principal fabricante de chips del mundo, TSMC, se vio obligado a cesar la fabricación de las CPU Kirin de Huawei. Si bien el objetivo de estas medidas agresivas era socavar las aspiraciones tecnológicas de China, en realidad reforzaron su determinación. Para cuando Biden asumió el cargo, el enfoque de la política había cambiado de la competitividad a la contención. Biden presionó a aliados como los Países Bajos y Japón para que limitaran la exportación de equipos para la fabricación de chips en 2022 y promulgó nuevas y amplias prohibiciones para procesadores de IA avanzados como los A100 y A200 de Nvidia. Las empresas japonesas y el gigante neerlandés de la litografía,
ASML, decidieron aumentar las ventas de dispositivos EV y DVO. El objetivo era claro: impedir que China fabricara chips costosos. La industria china de semiconductores se adaptó rápidamente a pesar de estos intentos. La I+D nacional se disparó. Los diseños de chips avanzaron. China desarrolló su ecosistema con mayor rapidez cuanto más restricciones le imponía Estados Unidos. Estados Unidos se percató de la devastación a principios de 2025. Según un informe de la BBC del 16 de abril, Nvidia perdió $5.500 millones en pedidos de chips cuando el equipo de campaña de Trump sugirió una nueva prohibición que habría afectado a la serie H220. El equipo de Trump presentó la medida como esencial para garantizar el control total sobre la tecnología. Sin embargo, dejó a las empresas estadounidenses a la deriva. Incluso los procesadores H800 y A800 de menor tamaño que Nvidia había creado para eludir las limitaciones previas quedaron prohibidos. Las consecuencias fueron inmediatas. Según Forbes, el 15% de los ingresos de Nvidia provenían de China antes de la prohibición. Todo el mercado desapareció tras la represión. El sudeste asiático, Latinoamérica o India no pudieron satisfacer la demanda china. A pesar del daño que las restricciones causaron a las empresas estadounidenses, los partidarios de Trump las celebraron como una victoria. Casi de inmediato comenzó la reacción. El 15 de abril, el New York Times publicó un duro artículo de opinión que advertía que las sanciones de Trump se estaban convirtiendo en un regalo para los fabricantes chinos de semiconductores. Las nuevas restricciones podrían destruir $10.000 millones en exportaciones estadounidenses de TI, según un artículo ampliamente compartido en X por @dustybc. La verdad era evidente. A medida que China se desarrollaba globalmente, la estricta postura de Washington confinaba a las empresas estadounidenses a un universo más reducido. Incluso los aliados estadounidenses se mostraron recelosos. Tras una cooperación inicial, Alemania, Corea del Sur y Japón comenzaron a preguntarse si valía la pena correr el riesgo de verse asociados con la inestable estrategia de Washington. ¿Qué impediría tales limitaciones a otros si Estados Unidos pudiera destruir abruptamente la industria tecnológica china? Los analistas advirtieron que el ecosistema tecnológico global está a punto de desintegrarse. Los países podrían crear sistemas rivales para evadir por completo la autoridad estadounidense. Las políticas de Trump habrían sido un factor clave en la erosión de la posición de Estados Unidos como líder mundial en innovación. Las sanciones de Trump dejaron a Estados Unidos tambaleándose, pero en lugar de aplastar a China, le proporcionaron los medios para fabricar sus chips. Los chips nacionales de China, liderados por SMIC y Huawei, están superando el enfoque desorganizado de Trump, a pesar de su creencia de que las sanciones destruirían a Huawei. Muchos creían que Huawei estaba condenado al fracaso tras perder el acceso a TSMC, Intel y Qualcomm. En cambio, se replegó. En 2023, SMIC sorprendió a la industria al crear un dispositivo funcional de 7 nenes con tecnología DUV obsoleta, a pesar de no tener acceso a equipos EUV. A pesar de las sanciones, el Mate 60 Pro de Huawei, un producto considerado un hito técnico, contaba con este procesador. No fue solo un logro tecnológico. Demostró que China podía producir procesadores casi sofisticados sin la ayuda de la tecnología occidental. El Programa Nacional de Inversión en Semiconductores de China, el Gran Fondo, había invertido miles de millones de dólares en empresas como SMIC y Huawei a lo largo de los años. Para 2024, esa inversión comenzaba a dar frutos. Los dispositivos móviles de alto rendimiento comenzaron a funcionar con el chip Kirin X de Huawei, fabricado con tecnología de 5 nanometros. El Ascend 91C, un chip de IA, fue diseñado para competir en sectores de servidores que hasta entonces habían estado controlados por Nvidia. Business Insider afirma que, a pesar de las prohibiciones del HT20, la producción de chips de Huawei se mantuvo estable. Las empresas chinas recurren cada vez más a proveedores locales en lugar de estadounidenses. Para mediados de 2025, Huawei planeaba probar el Ascend 901D, su procesador de IA de próxima generación. La inevitable marcha de Pekín hacia la autosuficiencia tecnológica fue señalada por este chip,
que buscaba desafiar la supremacía de Nvidia en las zonas más profundas de los centros de datos chinos. Las cifras comerciales mostraron el cambio. En 2024, las importaciones chinas de chips cayeron un 15%, lo que indica un rápido aumento de la producción nacional. A pesar de no contar con tecnología EUV, la producción de 7 nm de SMIC ha reducido considerablemente la brecha con los principales fabricantes mundiales, según una evaluación de marzo de 2025 del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CSIS. Estos éxitos estaban cambiando las alianzas en todo el mundo. Alemania y Francia, entre otras naciones europeas, comenzaron a considerar alianzas más sólidas con China en el sector de semiconductores. India, deseosa de desarrollar su propio sector de chips, quedó más impresionada por la tenacidad china. Estados Unidos corre el riesgo de crecer más solo en un mundo que antes controlaba si estas naciones apoyan más a Pekín. En lugar de frenar la industria tecnológica china, las sanciones de Trump animaron a Huawei y a otros a abandonar por completo su dependencia de Occidente. Además de fracasar, las sanciones de Trump le dieron a Huawei la oportunidad de deslumbrar al mundo con el Mate 60 Pro. Con su chip de 7 nm y su lanzamiento en agosto de 2024, el Mate 60 Pro de Huawei demostró el inevitable ascenso de China y refutó las sanciones de Trump. Cuando Huawei, que durante mucho tiempo se creyó destruido por las sanciones estadounidenses, regresó de forma espectacular a la escena internacional, el mundo quedó desconcertado. La empresa presentó el Mate 60 Pro, un smartphone de alta gama, con un chip Kirin 9000S fabricado con tecnología de 7 nm, en agosto de 2024. La tecnología que sustenta el teléfono, no el teléfono en sí, fue lo que provocó que su lanzamiento fuera tan disruptivo. La mayor fundición de semiconductores de China, SMIC, fabricó el chip utilizando litografía ultravioleta profunda en lugar del equipo ultravioleta extremo prohibido que Estados Unidos había luchado por controlar. Esto significó que, a pesar de todos los obstáculos, China ha logrado sortear algunas de las restricciones de producción más sofisticadas del mundo. El incidente se comparó instantáneamente con la carrera espacial inicial, que comenzó cuando la Unión Soviética lanzó el satélite Sputnik en 1957, conmocionando a Estados Unidos. China acababa de dar el primer paso significativo en la lucha por la supremacía tecnológica, que se desarrollaba en un siglo y un escenario diferentes. La importancia fue reconocida por los think tanks occidentales. Según una investigación publicada en marzo de 2025 por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, el lanzamiento del Mate 60 Pro marcó un punto de inflexión en la batalla mundial de los semiconductores, demostrando que las sanciones no habían podido frenar el avance de China. Trump había dicho repetidamente que Huawei estaba acabado, la calificó de peligro para la seguridad nacional e impuso sanciones tan severas que muchos analistas pensaron que su negocio de smartphones estaba condenado al fracaso. Las CPU de alta gama y las actualizaciones de Android se encontraban entre las cosas prohibidas. Sin embargo, el lanzamiento del Mate 60 Pro puso en duda todas esas presunciones. En lugar de desaparecer, Huawei regresó con un teléfono que no utilizaba componentes fabricados en Estados Unidos, ni chips fabricados en el extranjero. Este logro conmocionó a la clase política de Washington. Tuvo un efecto más que simbólico. Según datos publicados por Reuters, Huawei vendió más de 10 millones de Mate 60 Pro en pocos meses. Gracias a su rendimiento, la compañía pudo recuperar una parte sustancial de su mercado nacional y reincorporarse a las conversaciones internacionales sobre liderazgo en tecnología móvil. El impacto del teléfono trascendió con creces la China continental, a pesar de no estar disponible en muchos países occidentales. Otros países ven el resurgimiento de Huawei como un ejemplo de tenacidad y desafío a las restricciones estadounidenses. El malestar en el gobierno estadounidense era evidente. Los funcionarios reconocieron en privado su sorpresa ante la innovación de Huawei. A principios de 2025, el Departamento de Comercio advertía en memorandos internos que la imposición de más restricciones podría no impedir que otras empresas chinas alcanzaran logros similares. Para una administración que buscaba defender años de estrictas políticas de control de las exportaciones,
Reconocer que una empresa considerada tecnológicamente deficiente había introducido una tecnología basada casi exclusivamente en el ingenio nacional fue un momento triste. La indignación pública también aumentó. Los votantes que anteriormente habían apoyado la idea de imponer aranceles y sanciones a China comenzaron a preguntarse qué habían logrado realmente esas medidas. La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales. Una persona comentó que Trump había prometido destruir la industria tecnológica china, pero en cambio le había dado motivos para luchar con más ahínco en una publicación ampliamente compartida. La publicación reflejaba una opinión más generalizada. Muchos estadounidenses comenzaron a preguntarse si la guerra comercial había sido un error estratégico, dado que ya se enfrentaban a los crecientes costos y la precariedad laboral en el sector de las tecnologías de la información, TI. El Mate 60 Pro de Huawei tuvo repercusiones a nivel mundial, además de la reacción nacional. Países como Brasil, Vietnam e India comenzaron a cuestionar su dependencia de la tecnología estadounidense. El regreso de Huawei fue visto por algunos como una prueba de que era posible prosperar fuera del sector de las TI, dominado por Estados Unidos. Los ministros de Economía expresaron sugerencias en foros políticos sobre el aumento de la cooperación en semiconductores con empresas chinas, especialmente en regiones donde la incertidumbre de las sanciones había hecho que la tecnología estadounidense fuera poco fiable. La posición de Estados Unidos, como líder en los estándares tecnológicos globales, se vio directamente amenazada por este cambio. La influencia de Silicon Valley comenzó a decaer a medida que más países buscaban cadenas de suministro alternativas y comenzaban a invertir en la fabricación nacional con socios chinos. El Mate 60 Pro de Huawei era más que un simple smartphone. Se había convertido en una señal de desafío y un llamado a la acción para que el resto del mundo reconsiderara su dependencia de la tecnología. La victoria de Huawei fue solo el comienzo. En 2025, la IA de bajo costo de DeepSeek agravó aún más el colapso de la guerra tecnológica de Trump. Nvidia se hundió por el modelo de IA de $6 millones de DeepSeek en enero de 2025, lo que demostró el desastroso fracaso de la guerra digital de Trump. Apenas unos meses después del resurgimiento de Huawei, la industria tecnológica estadounidense sufrió otro revés. DeepSeek presentó su modelo de lenguaje R1 el 20 de enero de 2025. La noticia inicialmente atrajo poca atención, pero sus ramificaciones pronto se hicieron evidentes. El modelo de DeepSeek, construido con tan solo $6 millones, era comparable a los creados por titanes de la industria como OpenAI, cuyos sistemas más sofisticados se dice que requieren cientos de millones de dólares para su entrenamiento. El Wall Street Journal afirma que R1 utilizó alrededor de 2.000 chips Nvidia H800, un modelo de GPU de gama media, que aún está disponible en China a pesar de las regulaciones de exportación vigentes. Lo que vino después fue una primicia. Según Reuters, la aplicación R1 de DeepSeek superó momentáneamente a GPT en descargas de usuarios a finales de enero y se situó en la cima de la App Store de Apple en China. Este logro obligó a los inversores globales a reconsiderar la afirmación de que China se queda atrás en el desarrollo de la IA básica. De repente, se hizo evidente que Silicon Valley no era el único lugar donde se producía innovación. Los mercados estaban aún más preocupados por la V3 de DeepSeek, su modelo de nueva generación. Apenas unas semanas después de su discreto anuncio, este sistema más reciente demostró ser más eficaz en diversas actividades de razonamiento y lógica. Según Forbes, la V3 demostró una eficiencia excepcional y superó a los modelos occidentales actuales en las evaluaciones comparativas. El rápido desarrollo y el bajo coste de estos modelos generaron inquietud sobre la viabilidad de la estrategia estadounidense, que aún dependía de hardware caro, grandes centros de datos y una presencia mundial en declive. Las consecuencias para Nvidia fueron inmediatas. A medida que las empresas chinas comenzaron a adoptar chips nacionales para trabajos de inferencia, reduciendo su dependencia de proveedores estadounidenses, la corporación, ya afectada por la restricción a la exportación de H2O y miles de millones en contratos perdidos, se enfrentó a una presión adicional. Los inversores observaron el surgimiento de un patrón arriesgado.
Los chips de gama alta de Nvidia podrían no tener tanta demanda a largo plazo si China fuera capaz de crear modelos de IA a este ritmo y escala utilizando tecnología de gama media. Esta preocupación se reflejó en los precios de las acciones, que volvieron a caer estrepitosamente a finales de enero. Mientras tanto, los ejecutivos de empresas internacionales comenzaron a dudar de la política estadounidense. Desde el sudeste asiático hasta Europa, los analistas sugirieron que la guerra digital de Trump podría haberse convertido en un problema de contención para Estados Unidos en lugar de China. El razonamiento tras la estrategia restringida de Washington comenzó a desmoronarse cuando el acceso a chips estadounidenses de mayor calidad dejó de ser necesario para mantener la competitividad global. DeepSeek continuó expandiéndose en el centro de la tormenta. La empresa comenzó a licenciar sus modelos a clientes empresariales en los sectores de las finanzas, la educación y la logística, y estableció nuevas colaboraciones de investigación con universidades chinas. Incluso los observadores más experimentados quedaron atónitos ante su agilidad y velocidad para eliminar sistemas de IA muy eficaces. A los líderes occidentales les resultó más difícil argumentar que las sanciones estadounidenses estaban teniendo el efecto deseado. El éxito de DeepSeek no es casualidad. Es el resultado de los incansables esfuerzos de China por burlar el fallido embargo tecnológico de Trump. Los gigantes chinos de la IA y los chips, patrocinados por el Estado, Huawei, DeepSeek y SMIC, están degradando a Estados Unidos en la escena internacional, mientras la batalla tecnológica de Trump se estanca y arde. Se está llevando a cabo un esfuerzo concertado en todas las áreas de la industria de alta tecnología china. Bajo la estrategia desarticulada de Trump, Estados Unidos no pudo recrear su capacidad para combinar el dinero público, la investigación académica y el tamaño del sector privado. El Fondo Nacional de Inversión de la Industria de Circuitos Integrados, conocido popularmente como el Gran Fondo en todo el mundo, se encuentra en el corazón de este crecimiento. El Gran Fondo ha invertido miles de millones de dólares en empresas como SMIC y Huawei desde su fundación. Más recientemente, ha brindado un importante apoyo financiero a centros de investigación como el Instituto de Aprendizaje Profundo de Baidu, así como a startups de IA como DeepSeek. Además de proporcionar financiación, Pekín está desarrollando talento a un ritmo sin precedentes. 1 millón de ingenieros se forman actualmente en los sectores de ciencia y tecnología en China cada año, según datos internos citados por observadores de la industria china en 2025. Las empresas especializadas en IA, diseño de semiconductores, computación cuántica y otros sectores de vanguardia contratan a estos graduados de inmediato. China está construyendo una cartera de clientes que sustentará la innovación durante décadas, mientras Estados Unidos lucha contra un déficit de mano de obra en ingeniería de alta tecnología y manufactura avanzada. Empresas como Baidu y Alibaba se han convertido en pilares importantes de este sistema. Ambas compañías gestionan enormes laboratorios de IA y, para 2025, están promoviendo nuevos modelos que compiten tanto con sus pares occidentales como entre sí. En varias pruebas de lógica y razonamiento, la serie Tongyi Xiangwen de Alibaba ha comenzado a superar a la RU1 de DeepSeek, según un informe publicado por el Instituto Freeman Spogli de Stanford. El avance interno se ve impulsado por esta competencia entre empresas chinas sin necesidad de acceder a las limitadas plataformas estadounidenses. Las colaboraciones entre SMIC y Huawei se han desarrollado rápidamente a nivel de infraestructura. Aunque se creía que era víctima de las sanciones estadounidenses, la hoja de ruta de chips de Huawei avanza ahora gracias a las asociaciones con fundiciones de China continental y las alianzas estratégicas con proveedores surcoreanos y taiwaneses. Informes de principios de 2025 indicaban que las herramientas de fabricación de las líneas tradicionales de TSMC y la memoria de alto ancho de banda de Samsung permitían que los diseños chinos alcanzaran niveles de rendimiento casi de vanguardia, incluso mientras las regulaciones de exportación seguían dificultando la adquisición. DeepSeek desempeña un papel disruptivo en esta nueva ecología. Gracias a su énfasis en la eficiencia, el mercado en su conjunto ha reducido los costes de desarrollo. Las empresas estadounidenses se encuentran bajo una creciente presión financiera
a medida que se esfuerzan por adoptar la metodología Lean de China. Esto ha presionado a los inversores y ha puesto de manifiesto las deficiencias de las sanciones impuestas por la administración Trump. En lugar de frenar el progreso de China, las políticas han acelerado el desarrollo de un sistema nacional de circuito cerrado con ambiciones globales. Las cifras revelan los resultados. Según Bloomberg, el mercado chino de IA se expandió un 20% tan solo en 2024. Mientras los gobiernos nacionales y locales sigan brindando apoyo a la infraestructura, exenciones fiscales y acceso a clústeres informáticos estatales, esta tendencia creciente continuará. China se acerca a la soberanía tecnológica completa con cada nuevo modelo, lanzamiento de chip y actualización de software. Mientras tanto, India y otras potencias intermedias están atentas. Podrían formarse nuevas alianzas diplomáticas y comerciales si China demuestra su capacidad para eludir las sanciones y desarrollar una industria tecnológica robusta. El orden global podría cambiar de forma que reduzca el poder de Estados Unidos mucho más allá de los semiconductores, si Pekín emerge como el socio predilecto en IA para países de Asia, África e incluso algunas zonas de Europa. Los estadounidenses deben elegir entre luchar por un futuro líder y dejar que los errores de Trump nos sepulten mientras China asciende. Estados Unidos iba a ser salvado por la guerra digital de Trump. Sin embargo, esta le dio la victoria a China, destruyó cientos de miles de millones de Nvidia, resucitó a Huawei y obligó a nuestros aliados más cercanos a buscar su futuro. No estás solo si te molesta que la anarquía de Trump esté debilitando a Estados Unidos. Vota para destituirlo. Sal a la calle. Exige un liderazgo que proteja la innovación en lugar de socavarla, porque lo que queda de nuestro liderazgo en TI quedará sepultado por los fracasos de Trump si nada cambia. Sin embargo, si actuamos ahora, podemos revertirlo y crear un futuro que priorice a Estados Unidos.